Platea en la actualidad no reúne las características funcionales de una plataforma logística. Ni siquiera se aproxima al equipamiento básico que tiene su vecino polígono industrial de La Paz. ¿Qué es una plataforma logística? Pues bueno, es una zona delimitada en el interior de la cual se realizan por distintos operadores logísticos actividades relativas a la logística y a la distribución de mercancías por diferentes medios, sobre todo el ferrocarril. Una plataforma logística tiene que tener una serie de instalaciones, áreas de servicios logísticos, oficinas, almacenaje, manipulación de pedidos, etiquetado, paletización, distribución, transporte, áreas de equipamientos colectivos comunes, como es la alimentación, restauración, áreas de descanso, hoteles, de aprovisionamiento, servicios bancarios, oficinas de seguros, parking, talleres de reparación y mantenimiento de vehículos, gasolineras, etc. Y sobre todo servicios intermodales, es decir, zonas destinadas a operaciones intermodales con los diferentes medios de transporte. ¿Y qué es la logística? Pues bueno, dicho de una manera sencilla, pues es el conjunto de métodos y medios necesarios para conseguir que un artículo llegue al consumidor desde el lugar donde se generan las materias primas hasta el consumidor final. ¿Y ahí qué interviene? Pues el proveedor de materias primas, el proceso de producción, almacenamiento, canales de distribución, mayoristas, minoristas, para que al final llegue al cliente con la mayor eficiencia, en el momento preciso, en la cantidad solicitada y con el menor costo posible. Yo sé que estas cosas son unas definiciones un poco amplias, pero bueno, es la definición de logística y la definición de plataforma logística. La logística es fundamental para la industria y el comercio. Pues hay un autor, Ángel Merey, que dice que la logística es la sangre de la economía que hace que todo fluya y el sistema funcione. Europa recalca que el crecimiento necesita comercio, el comercio necesita transporte, y aquellas zonas de Europa que no disponga de buenas conexiones no lograrán despegar. Bien, dicho esto, analizamos si Platea carece de la mayoría de estos equipamientos colectivos comunes, pero sobre todo de la intermodalidad. ¿Qué es la intermodalidad? Pues la intermodalidad consiste en el movimiento de mercancías de una misma unidad de carga. Para entendernos, sería como un contenedor que utiliza dos o más modos de transporte sin la manipulación de la mercancía. Los modos de transporte son conocidos, son transporte terrestre, el camión y el ferrocarril, a través del agua marítimo, y el aéreo, aunque mucho menos importante. Bien, dicho esto, ¿qué imágenes se nos muestran cuando se habla de plataformas logísticas? Pues cuando vemos una imagen de plataforma logística, vemos, habitualmente me refiero, para centrarnos en una idea práctica, pues vemos una serie de instalaciones que pueden ser industriales y comerciales, pero sobre todo lo que se ven son unas grandísimas terminales ferroviarias, con grandes pilas de contenedores, máquinas que manipulan estos contenedores, las clásicas red stacker o grúas pórtico, camiones, pero sobre todo trenes cargados y descargados de contenedores, plataformas que están vacías o están llenas. ¿Y qué vemos nosotros en Platea? Pues bueno, en Platea vemos naves industriales rodeadas de espacios vacíos. No vemos ni un solo contenedor, el apartadero ferroviario está vacío, y luego pues lo que tenemos en Platea pues son una serie de empresas, que ha sido difícil saber el número de ellas y el número de trabajadores. Hemos tenido que hacer un trabajo de campo por la mañana y por la tarde para ver cuáles aparentemente tenían rotulaciones, cuáles tenían coches en la puerta, cuáles se veía actividad, y al final pues nos hemos quedado con que en Platea en estos momentos son datos estimativos. Hay un número total de empresas, de 23 empresas y de 728 trabajadores. Insisto, son datos estimativos.
Más de 100 trabajadores, solo hay 2 empresas, que son la Ronald, la parte nueva de la Ronald, y Sendin. Y el 52% de las empresas que hay son empresas con menos de 12 trabajadores. Al revisar el recorrido de Platea, pues nos hemos llevado sorpresas. Pues en una de las parcelas pues hay un notable acopio de material orgánico, desconocemos cuál es su funcionalidad, y destacar que en los últimos 4 años no se ha instalado ninguna nueva empresa en Platea, en los últimos 4 años. La importancia del ferrocarril queda manifiesta porque hoy día nadie se atreve a montar ninguna instalación de una plataforma logística si no tiene como base el ferrocarril. ¿Y cuál es la causa por la cual nos encontramos nosotros con una apeadero o una... no es terminal ferroviaria, es simplemente un apartadero del ferrocarril? Sabéis que cuando se diseñó Platea, con buen criterio en aquel momento, se hizo por parte del Gobierno de Aragón pues un ramal ferroviario que sale desde la estación de Cella, llega un ramal hasta el aeropuerto de Teruel Plata. Incluso lo que es la infraestructura del ferrocarril está introducida dentro del aeropuerto varios centenares de metros, y otro ramal llega pues hasta lo que es Platea. ¿Qué ha ocurrido? Pues por circunstancias que luego analizaremos el porqué, pues no se ha desarrollado algo básico y fundamental que todo el mundo quisiera tener: una terminal ferroviaria dentro de un aeropuerto y dentro de una plataforma logística. Lo que ha ocurrido ha sido que durante 10 años, una inversión muy importante de cerca de 18 millones de euros, insisto, cerca de 10 años, pues no ha sido utilizado. Y una cosa que no se utiliza se deteriora y acaba, pues como vemos en estas imágenes, pues con un nivel de deterioro muy importante. ¿Y cuál es la causa de que la plataforma logística de Teruel esté en esta situación? Nada es casual, todo obedece pues a unas circunstancias, a unas causas. Y dentro de estas causas, pues aquí hay un documento oficial que es Aragón Plataforma Logística. Este es un documento que es conocido, es un documento pues que se hizo en el mes de abril de 2017, y lo que yo quiero comentar o referir aquí es la página 6, en que si decimos que dentro de las plataformas logísticas el ferrocarril es un elemento clave y fundamental, pues aquí cuando se habla del ferrocarril, pues lo que nos dice es lo siguiente: conectar con los 2 grandes corredores españoles, el Cantábrico y el Mediterráneo. Este documento fue suscrito y firmado en presencia del Gobierno de Aragón, luego veremos por quién, y decía: el desarrollo del corredor mediterráneo desde Zaragoza a Barcelona y Tarragona es nuestra apuesta irrenunciable. Lo que nos vienen a decir aquí, tanto responsables del Gobierno de Aragón como responsables importantes del mundo de la empresa y de la logística, es que la apuesta del famoso, demandado y prometido corredor Cantábrico-Mediterráneo llegará desde el Cantábrico a Zaragoza, pero desde Zaragoza, apuesta irrenunciable, esto está firmado, es hacia Barcelona y Tarragona. Y luego dice el segundo punto: desarrollar con compromiso efectivo la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto en condiciones, al menos, a las vías únicas con Barcelona, es decir, una vía única y electrificada. Esto es lo que dicen aquí. Pero más que lo que se dice, lo que me importa aquí es ver las personas que firman este documento. Y este documento es firmado por, en presencia, insisto, de Javier Lambán, por Marta Gastón, que sigue siendo consejera de Economía e Industria, Francisco de la Fuente, que es el gerente de las plataformas logísticas de Aragón, pero también está firmado por el director gerente del aeropuerto de Teruel, por Alejandro Ibrahim. Está firmado también por quien en aquel momento era el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, y que ahora es presidente de la Diputación. Por cierto, Calamocha, de tener 2 estaciones de ferrocarril, en este momento no tiene ninguna, tiene un simple apeadero, por Manuel Rando. Pero el que más me llama la atención de todos, firmado, insisto, carta de compromiso para el desarrollo integral logístico de la Comunidad Autónoma de Aragón, es Santiago García Milá. Santiago García Milá, pues en estos momentos es actual responsable de innovación y estrategia de negocio del puerto de Barcelona.
y es presidente de la Asociación Internacional de Puertos. Es decir, es uno de las cabezas visibles más importantes del puerto de Barcelona. Bien, dicho esto, pues no hace falta estrujarse mucho la cabeza para ver dónde apuesta el Gobierno de Aragón, dónde apuestan los grandes empresarios, dónde apuesta todo el mundo de la logística, que todo vaya fundamentalmente hacia el corredor que dirige entre Zaragoza y Cataluña. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esto, lo que ha pasado y está ocurriendo con el corredor cantábrico-mediterráneo, lo sabemos ya suficientemente, de esto hablaremos otro día. Pero el problema de fondo de todo esto es el problema de la conectividad de los puertos. En estos momentos hay una batalla no cruenta, pero casi, entre los puertos, sobre todo de Barcelona y de Valencia. Valencia en estos momentos es el puerto de mayor actividad logística de todo el Mediterráneo, más que Barcelona. Y entonces, bueno, pues aquí se están jugando mucho. De hecho, el ferrocarril es un elemento clave en el desarrollo de la conectividad de los puertos. Un puerto tiene la capacidad que tiene, no por los muelles, por los barcos que vayan a descargar y cargar, sino por la capacidad y rapidez de introducir mercancía y sacar mercancía, lo que se denomina la conectividad. Por lo tanto, sabemos muy bien la apuesta del Gobierno de Aragón, la apuesta de los empresarios, que han apostado claramente, al menos apuesta irrenunciable. Yo digo que cuando hay un documento que dice apuesta irrenunciable, mientras no renuncien, y renuncien además por un escrito, tenemos que contar que la apuesta va en la dirección que va. Por otra parte, falta un empuje importante de los empresarios de Teruel. No es cuestión de echar la culpa porque estamos en esta situación, sino que los empresarios de Teruel, sobre todo las instituciones empresariales de Teruel, no han empujado lo suficiente para el desarrollo de esta plataforma logística. Sí que es cierto que hay que hacer excepciones, y hay una excepción que es mientras estuvo de presidente Carlos Torre, presidente de la COE, sí que hizo un trabajo importante reuniéndose con responsables, con Francisco de la Fuente al máximo nivel y con director comercial, para intentar sacar adelante lo que era la plataforma de la terminal ferroviaria. Y también hay empresarios, hay que decir, que han insistido y mucho para conseguir una terminal ferroviaria, no lo que hay ahora, que son empresarios de Ronald y Sendín. Entonces, hasta ese momento podemos decir que Teruel es una tierra de oportunidades, pero de oportunidades perdidas. Situación actual, pues en estos momentos Teruel y Platea pues realmente sí que tiene oportunidades. Primero, porque se encuentra en medio de los 4 grandes polos de desarrollo de España. Segundo, porque se encuentra dentro del corredor ferroviario cantábrico-mediterráneo. Tercero, es el mejor ejemplo de España para el desarrollo de la multimodalidad. No existe en España ningún centro, ninguna plataforma, nada que se aproxime a lo que tenemos aquí en Teruel. ¿Y qué tenemos aquí en Teruel? Pues tenemos una autovía, la 23. Parece que se está desarrollando la declaración de impacto ambiental de la A40. El ferrocarril, aunque en estos momentos lo que se está desarrollando es lo que no se ha hecho en muchos años, que es la línea entre Zaragoza, Teruel, Sagunto, pero sí que se han desbloqueado lo que es el estudio informativo del corredor cantábrico-mediterráneo, que no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí en este momento, y sobre todo va a salir a exposición pública ya la aprobación pronto del estudio informativo entre Teruel y Zaragoza, con lo cual parece que vamos en el camino de que haya de verdad para siempre jamás un corredor cantábrico-mediterráneo en condiciones. Tenemos algo que ya quisieran tener todos los aeropuertos de España. Hace poco vino un técnico de Adif a conocer cómo estaba la situación de la vía, un técnico importante, Y cuando salió el tema de que el aeropuerto de Teruel tenía una terminal dentro del propio aeropuerto, la infraestructura, le pregunté, ¿cuánto pagaría el aeropuerto del Prat y de Barajas por tener una terminal ferroviaria de carga dentro del aeropuerto? Y contestó, lo que pidieran. Nosotros lo tenemos ahí desde hace 10 años, 10 años, repito, sin ninguna utilidad. Y luego tenemos el puerto de Valencia, que yo diría que casi lo que consigamos a nivel del ferrocarril. Se lo tenemos que ver al puerto de Valencia, mirad lo que os digo,
¿Por qué? Porque en primer lugar es el puerto más activo del Mediterráneo, que ha apostado de verdad por el ferrocarril de Teruel con una inversión mayor de 60 millones de euros, que va a pagar el apartadero de Cella, que es la llave que da la entrada precisamente a lo que es la entrada ferroviaria para el aeropuerto y para la terminal de Platea, es decir, 10 años eso ahí sin ninguna utilidad, y que tenga que ser precisamente alguien de la Comunidad Valenciana a poner en marcha eso es escandaloso. Y luego pues tenemos todo el terreno del mundo, cosa que no tienen en otros sitios, tenemos todo el terreno del mundo para hacer lo que se quiera dentro de la logística. Y últimamente yo creo que es un dato muy importante, que se ha conseguido que Europa al final acepte incluir en España a 3 provincias, ya sabéis, Soria, Cuenca y Teruel, dentro de una tasa de población por habitante de menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. No solo estas 3 provincias, sino aquellas comarcas limítrofes a estas 3 provincias que cumplan estos requisitos. Europa lo ha aprobado. En presupuesto general de este año se ha incluido, y lo que nos falta es pues su aprobación, es decir, que aquellas empresas que estén en estos territorios se puedan aprovechar del 20% de gastos en la producción. Yo creo que esto es una apuesta muy importante, que se ha trabajado a muchos niveles, y que yo creo que se va a poder conseguir. En definitiva, estamos ante una plataforma logística que ojalá sea ya una plataforma logística, que tiene todas las posibilidades de ser una gran plataforma logística, y que desde luego yo creo que no debemos de bajar la guardia en absoluto, por mucho que nos digan, por mucho que nos prometan, por mucho que haya estudios informativos. Mirad, hace 4 años hubo una reunión, fue en el mes de noviembre del 2017, un foro muy importante, una jornada muy importante sobre la intermodalidad y las terminales ferroviarias en España. Y entonces pues se hizo una pregunta a Francisco de la Fuente y se dijo: ¿cómo es que Teruel, que en el año 2000 aproximadamente transportaba 1 millón de toneladas por ferrocarril, material que salía y entraba en Teruel, no que pasaba de largo como pasan ahora, no, origen y destino Teruel, y en estos momentos, en aquel momento, no se transportaba una sola tonelada? Y dijo: porque no existe una terminal ferroviaria, lo que existe allí es un apartadero sin ninguna utilidad. Decía, sirve pues para que la gente vaya a verlo, que queda para patearlo, dijo así. Y bueno, ya veis que la gente va allí a esa plataforma de 450 metros, porque 450 metros hoy día no vamos a ninguna parte, necesitamos 750 metros. Cuando vamos a esta plataforma, que la vemos allí, pues la vemos lógicamente con las cunetas totalmente colmatadas, como vemos aquí las fotografías. Pues allí la gente va a entretenerse, a hacer derrapar los coches, etcétera, es decir, algo totalmente inutilizado. Y dijo además, pero eso le tenemos que dar una utilidad, lo tenemos que transformar en un apartadero de 750 metros, le tenemos que legalizar de alguna forma esa utilidad, y dijo textualmente, hace 4 años, estamos ya en contacto con un equipo de ingenieros de Barcelona para redactar el proyecto, porque dijo, es que ni siquiera tiene acceso para camiones, es que no hay acceso para camiones. Dice, y esto lo haremos. ¿Para qué acceso a camiones? Hacer una plataforma homologada de 750 metros y que de verdad sea una terminal ferroviaria. Porque de esa plataforma a lo que es el perímetro de la Ronda hay 25 metros. Pero es que para Sendín, que tiene serios problemas últimamente de conseguir contratos en Francia por el tema de la huella del carbono, sabéis que hoy día en los contratos te dicen, bueno, puntuación tanto según la huella del carbono. Si tú transportas por un camión, pues eso tiene un porcentaje que te castigan. Sin embargo, si es por ferrocarril, te benefician. Y comentaba recientemente, hay contratos que renunciamos a ellos porque sabemos que no los vamos a conseguir, porque toda nuestra producción tiene que salir por camión. Y tiene la terminal ferroviaria, cuando sea, 250 metros de su propia fábrica. Es decir, que tenemos un potencial enorme de posibilidades de atraer de verdad nuevas industrias, pero tenemos probabilidad de que si eso no se hace,
industrias potentes que hay ahora puedan irse de Teruel. O sea, yo creo que esto es un aspecto fundamental. Y en principio, bueno, esto es lo que os quería resumir un poquito, pero yo os animaría a que, si no conocéis lo que hablamos del apartadero ferroviario, cómo está, es que merece la pena ver las posibilidades que tiene y que las tenemos ahí. 10 años, tener a 250 metros, y de la rotonda que está urbanizada hasta donde está, digamos, o donde estará la terminal ferroviaria, no llega a 400 metros. Esto da un poco la idea de la desidia que ha habido en estos 10 años de esto ponerlo en funcionamiento.